Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ahora para hablaros de otra cosa, de un libro que se acaba de publicar que se llama La Katana Perdida, que es de un catedrático de Geografía e Historia que se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama de nombre, de apellido sí, Suárez Japón. Resulta que hubo vamos a ver, Japón, había diferentes líneas marítimas, le daba muchísimo dinero las vías marítimas, entonces se peleaban, los neerlandeses eran muy competitivos, estaban también los ingleses, después estaban los portugueses, que fue la primera potencia marítima, y después estábamos los españoles. Bueno, el caso es que Japón, allí estábamos achuchándonos uno a otro a ver quién se quedaba con la prenda. En primer lugar, había que mandar jesuitas para convertirlo. En 1545 se mandaron. Por eso el tempura es más Spanish, Spaniard. La fritanga, las verduras fritas, porque los jesuitas tenían más hambre que el perro ciego. Y esto, mucha verdura, pero al vapor. Y bueno, un español al vapor, yo como todos los días verdura al vapor, pero una fritanguilla de vez en cuando me anima el cuerpo. El caso es que hay un señor que se llama Hasekura, que hay unos españoles que están todos luchando por ese espacio, están los shogun, los samuráis. Es un régimen feudal muy endogámico, ¿no? Muy cerrado al exterior, ¿no? Y se va a cerrar más, ¿no? Entonces, cuando llegan, los españoles resulta que naufragan porque había un puerto que os he hablado de él. Yo tengo mis chuletas y las pierdo. ¿Cómo lo veis? Mis chuletillas. Toco y ya está. Bueno, vamos a ver una cosa. De América, en la zona de Nueva España, en México, Mexico, que decían porque resulta que las palabras siempre son graves en el náhuatl, nunca es drújula como México, ¿no? Y no es México, sino Mexico, con SH que le pusieron. Cortés fue el que le puso, porque no existía la J, lo digo para los amigos mexicanos que siempre están ahí con la vara en alto, en plan de... Mirar, los españoles fuimos los que pusimos eso porque los nahual decían México, México. Y no existía la J, pues la X, México, pero no, no es una XKS, es una XSH. Bueno, sigamos. El que tenga duda que mire las cartas de Cortés cuando habla con el rey. Bueno, entonces había un viaje que era de España hacia Veracruz y bueno, a Nueva España, estaban las Españas que implicaba el virreinato de Perú, porque era como de igual a igual, no de mayor a menor, ¿vale? Entonces después se cruzaba el Atlántico, después se llegaba allí y después se iba a Filipinas. Pero resulta que los barcos españoles zozobraban mucho, estaban buscando nuevas rutas marítimas para hacer intercambios, para hacer negocios, etcétera. Y zozobraban mucho frente a las costas de Japón porque había siempre mal tiempo, etcétera. Y uno de sus barcos que zozobró era uno que llevaba un franciscano que se llamaba Sotelo, sabía hablar japonés, y bueno, y estuvieron construyéndolo, y fueron los artesanos japoneses los que le ayudaron. Y entonces le propusieron que mandar una embajada a España, en aquel momento era el país más poderoso del mundo, le propusieron mandar una embajada a España, y entonces lo que hicieron, mandaron, no sé si 12 samuráis, 12 shogun, no sé cuántos sirvientes, no sé cuántos, bueno, todo un ejército de gente que de ahí fue a Veracruz. De Veracruz estuvo esperando 3 meses de barco. Madre mía, qué locura. De allí cambiaron de barco y se fueron hacia España. Antes de irse hacia España, los japoneses visitaron México, les encantó, y después visitaron La Habana. Fueron los primeros japos. Lola, fueron a La Habana. Los japoneses, en 1500 no sé cuánto, casi. ¡Ay, qué locura! Bueno, aquellos disfrazados de lagarteranas, de japos, ticos, de que iban a ir vestidos, ¿no? Con las chanclas, los calcetines, la katana, la no sé qué. Bueno, y hoy os voy a contar esta katana perdida, os voy a contar una pequeña síntesis de cuál es este periplo y de que hay un señor que es catedrático que se llama Suárez Japón, que se ha jubilado y está también malito, ha tenido un accidente vascular con la aorta, no sé qué, y él dice que él no sabe vivir sin hacer nada. Entonces ha decidido, pues, escribir una novela histórica, como él es catedrático de geografía e historia, pues ha decidido, mi chuleta, Dios mío, escribir una novela histórica sobre su antepasado. He de deciros que el escritor japonés se llama La Katana Perdida. Le estoy haciendo publicidad. Me podía mandar uno. Bueno, a lo mejor me lo compro, ¿eh? Yo soy muy fantasiosa.
Mirad, a ver, el escritor japonés Sushaku Endo en 1980 escribió, porque resulta que en Japón nos acabado de contar la cosa, pues naufraga el barco español y entonces cerca de Tokio. Entonces, pues se hacen los españoles que no nos callamos ni bajo el agua. A lo mejor los del norte pueden, no lo sé. Pero los del sur, digo yo que no. Pues se hicieron amiguillos. Y entonces dijeron, estaba siendo cristianizado Japón. Zipango, que decían en la época de Marco Polo. Y, y entonces dijeron, bueno, pues nosotros somos del país, ¿y por qué no mando yo una embajada? Entonces mandaron una embajada con un montón de gente y llegan a Veracruz, como os he dicho, y de ahí van a La Habana y después se van hacia España y entran por la zona de Sevilla. Me imagino que entrarían por Huelva y Huelva a Sevilla, porque Huelva está a 60 kilómetros de Sevilla, quizás menos, por autovía, que es nada, son 20 minutos. Y no lo sé. Subieron por el Guadalquivir y lo recibieron los duques de Medina Sidonia, le hicieron los honores, estuvieron durmiendo en los reales alcázares, o sea, los llevaron así, en bandeja, porque iban a hablar con nuestro rey Felipe III y a proponerle una embajada, o sea, echar a los portugueses, echar a los neerlandeses y darle la exclusiva a los españoles, y entonces hacer intercambios comerciales e intercambios de embajadores, etcétera. De eso se trataba. Bueno, y nuestro catedrático le ha puesto hasta la medalla al sol naciente, que es como la Legión de Honor de los franceses. Pues esa es la máxima distinción que se le da a un extranjero cuando ama Japón. Él ama Japón porque se llama Japón de apellido. Mirad, esta gente se integró en Sevilla, pero no saben ni cuánto. Saben que hay bodas, hay documentos de bodas con sevillanas, ¿no? De la zona de Coria y tal. Pero pues hay muchos que se llaman Japón y hace 400 años, ¿eh? Porque también se fueron españoles a Mali y son más negros que el tizón, porque también hace 400 y pico años. Pero así tienen un punto, ¿eh? Tienen el pelo muy azabachado, muy liso. Ahí la genética se ha quedado flotando. Bueno, voy a ver si os cuento un poquitito. El Shusaku Endo, en 1980, escribió una novela que está basada sobre esta embajada. Este señor, que no me acuerdo cómo se llama, Hasekura, pues lo convirtieron al catolicismo. Se llamó Felipe Francisco Hasekura. Y no sabemos cuando fracasó porque el rey le denegó toda una serie de sellos porque él primero estuvo en España, bueno, visitó Córdoba, visitó Sevilla, visitó Toledo, bueno, un montón de sitios. Y después pues se fue a ver al Papa y a llevarle una carta de seda bordada en oro, yo no sé qué demonios, que se conserva en el Vaticano hoy. Y el Papa le respondió con otra historia que se conserva en Japón hoy. El caso es que cuando volvió el rey dijo que no ratificaba nada porque se estaba, en ese momento, que él no era embajada, no era representativo porque en ese momento se estaba persiguiendo a los cristianos de Japón ya. Mirad, hay un sistema feudal de los shogun. Entonces, las artes marciales en Japón se desarrollan, son artes defensivas, el karate, todas estas cosas, son artes defensivas, no ofensivas. Hay muchos matices en esto. ¿Por qué? Porque tú podías venir de estar trabajando siendo mujer y entonces pasaba un shogun por tu lado y decidía matarte, violarte, no sé qué. Entonces, yo estuve en karate porque llevaba a mi niña a karate y me aburría como una mosca y me apunté yo también. Y digo, así, en vez de esperar en un banco sentada mirando al techo una hora y pico, pues ya está, mamá también a otro nivel. Y entonces el karate en el tatami pues lo que te enseña es a que no te arrinconen y si te arrinconan, dar en una serie de puntos vitales como puede ser el plexo solar, como puede ser la frente, como puede ser la nuca y tal, para salir corriendo. Eso que vemos en las películas de Bruce Lee ahí, oh, no, no. El karate lo hicieron defensivo para que cualquiera simplemente das un golpe que desconcierta al otro, porque claro, evidentemente, pues una niña, una chica, pues un hombre pesa 80 kilos, 90 kilos, y una chica puede pesar 40 kilos. Entonces, claro, aunque supieran luchar mejor, no eres rival para él, ¿no? Y quiero deciros que de pronto metes católico allí, y entonces que le dice, mira, somos todos iguales. Pues a los señores feudales tardaron en echarlo, tardaron en matarlo, portugués y español. Estuvieron allí una temporada, pero pies para que te quiero. Y a partir de entonces, Japón se cierra herméticamente, como una caja fuerte, hasta que ¿cómo se llama? El contraalmirante, no sé, no me acuerdo más, el Commodore Perry, norteamericano, le dice, sí o sí vas a abrir en el siglo XIX. Entonces, claro,
de pronto empieza a salir Japón y aquí todo el mundo se queda alucinando porque dentro de las clases sociales se hicieron más dinámicas, la gente modesta empezó a producir, como son ellos de trabajadores, y empezaron a exportar, a vender, o sea, de pronto empezó a crecer, hubo un dinamismo y los shogun pasaron a fueron eliminados. La misma sociedad los eliminó, los escupió. Y hemos visto sobre esa revolución que hay a finales del 18, principios a finales del 19, principios del 20, que es una revolución porque en poquísimo tiempo, digamos, se cargan el feudalismo de forma natural, se cargan el feudalismo gracias a que Japón se abre. Pero ellos siguen siendo cerraditos, siguen siendo cerraditos. A mí no me fascina la cultura japonesa. Este señor a tope. No me fascina porque se venden de zen, de aquí y ahora y todo lo que te la gana, se cargan las ballenas para nada, las dejan muertas en el océano, se cargan los delfines, en fin. ¿Qué queréis que os diga? Para gustos colores. Me pasa como los noruegos. No dejan pasar un coche si lleva gasoil o gasolina porque contamina. Y resulta que en las Islas Feroe o los daneses, no me acuerdo cuál, creo que son noruegos, en la isla Feroe hacen matanzas de delfines, de ballenas, de orcas, matanzas para nada, deja el agua de color rojo para hacerte el vikingo porque es una fiesta. Pues chicos, date como unas piedras en la espinilla que decimos aquí, ¿jo? Tanto, ay, no, por Dios, que contamina, o sea, haces una matanza y te quedas tan pancho. Bueno, prosigamos. Bueno, los japoneses y los españoles son la gente que más vive del mundo y la teoría que hay es que comemos mucho pescado. Bueno, el escritor japonés, como os he dicho, Shusaku Endo, en 1980 escribe una novela que es muy famosa, que se llama El Samurái, la cual está basada en la misión de Hashikura Tsunenaga, y se toman licencias creativas. Todas las novelas históricas se toman licencias creativas para el desarrollo de la historia. Después hay un escritor sevillano que se llama José María Sánchez Ros, que publica en 2013 otra novela histórica que se llama El insólito viaje del samurái Hasekura, Felipe Francisco Hasekura, en la que describe con detalle la embajada que se envía a España, el hábil entramado de historia y de ficción. Se aprende muchísimo con las novelas históricas, ¿eh? Yo de verdad que he aprendido, de Egipto he aprendido mucho. Bueno, es como si vieras una película. Después de terminado el galeón, parte de octubre en 1613, se quedaron muchísimos en Sevilla y como no se sabían los apellidos y fueron bautizados, se quedaron con el apellido Japón. Y entonces hay muchísimos apellidos Japón en la zona de Corea del Río. El galeón partió el 28 de octubre de 1613 hacia Acapulco, Nueva España. El galeón que habían hecho en Japón, que lo hicieron a su manera, sus carpinteros y tal, con 180 personas a bordo que incluían 10 samuráis de Shogun enviados por el ministro de Marina, Mukai Shogen. Ellos se ponían, el nombre infantil no tenía nada que ver con el nombre de adulto. Nuestro protagonista, no sabemos cómo muere, sé que su familia fue perseguida, fue muy perseguida. No sabemos si realmente fue católico o ejerció el catolicismo, digamos, a escondida. Bueno, 12 samuráis de Sendai, 120 comerciantes. Los embajadores son básicamente para eso, para temas comerciales y de espionaje, claro, pero eso nunca se dice. Ellos dicen, no sé qué comercial de la embajada, digo, sí, comercial. El comercial los espías. Bueno, 100 comerciantes, marinos, sirvientes japoneses y alrededor de 40 españoles y portugueses. El galeón llega a Acapulco. Había muchísimo, es que no sé cómo se llama, un flujo entre... Nosotros íbamos a Filipinas, que era español, pero también íbamos a China. En este caso fue la casualidad de Japón, que se sobraron y estuvieron viviendo allí los españoles hasta que se hizo un barco. Y hubo buen feeling. Y entonces en Acapulco lo que se hacía, digamos, hay un influjo, digamos, de los nácares que se mandan de China, de Japón o de Filipinas, y a su vez, digamos, se transforman, se trabajan y se mandan hacia España. Y os tengo que hablar de unos trabajos que hay de América, contando la conquista de América a través de conchas de nácar que, influenciados por Oriente, tenían mucha gracia. Los indígenas hicieron como cuadros de nácarcillo. Bueno, el galeón llega a Acapulco el 25 de enero de 1614, después de 3 meses en el océano. 3 meses en el océano, qué locura. Y es recibido, eran muy buenos marinos, con una gran ceremonia. La misión diplomática permanece un tiempo en Nueva España y luego van a Veracruz. Para embarcar el 10 de junio os tengo que hablar de la conquista de México. De México.
Aquí en México se ve como un arcaísmo. Pensar que estoy en España. Bueno, para embarcar el 10 de junio del mismo año en la nave de San José, es que es muy curioso porque como la nave que vino de Japón la hicieron los japoneses, entonces le pusieron nombre japonés. Entonces los españoles le pusieron San Juan Bautista. Entonces tiene un nombre japonés que será lo que sea, que será la miel de la avispa o de la abeja o de yo qué sé, un nombre poético de esto y después San Juan Bautista en español. Bueno, después ellos se van, vuelven todos, cambian de nave y se van en San José de la flota de Antonio de Oquendo. Hashikura deja gran parte de la misión japonesa en Acapulco para aguardar el regreso de la misión. Antes de llegar a España, en España va a ver al rey, va a visitar toda España, va a visitar también Francia, Saint-Tropez y todo eso. En Saint-Tropez dejaron escrito unas cosas diciendo, esta gente tan rara que viene de Japón come con unos palos y después se sorben la nariz con unos papelillos que luego tiran. No los lavan. Bueno, antes de llegar a España, el galeón hace una breve estancia en La Habana y la conocen los japos, siendo Hasekura tengo que leer el apellido, Tsunenaga, el primer japonés que visita Cuba. Bueno, la siguiente escala iría a la bodeguilla. Bueno, la siguiente escala es para la misión diplomática, era Europa. Le encantó Europa. En la que cruzan el Océano Atlántico, ante el Pacífico y era el Atlántico, en un galeón español desde Nueva España, llegando a San Lucas de Barrameda y siendo recibido con honores por el duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia tiene el archivo más grande de las crónicas de España, pendiente de estudio todavía. O sea, que amigos americanos, el que no os inventéis historias, venid aquí, os sacáis la tarjeta de investigador, dais vuestra vida encerrada entre cuatro paredes con libros y os enteráis de lo que pasó ahí. Bueno, los duques de Medina Sidonia lo reciben y lo aclaman con júbilo el 5 de octubre de 1614. Y los llevaron así, a los japos. Iban a hablar con el rey, era una embajada. Tras una breve estancia, se arman dos galeras para navegar por el Guadalquivir. Porque sabéis que el Guadalquivir, los ríos, al no tener mucha profundidad, los barcos no pueden tener la quilla que tienen en el mar. Llegando a la localidad de Coria del Río, que es donde está Japón, el apellido Japón. A partir de ahí estuvieron también en Espartina. Recorren el camino a pie y en carroza hasta Sevilla, el 23 de octubre de 1614. En Sevilla le enseñaron Sevilla de arriba abajo, con lo noveleros que somos los andaluces. Bueno, sobre Japón se enrola en la expedición de los samuráis desde Sendai hasta Sevilla, en el siglo XVI, en 1600 y poco, al principio, cuenta Juan Manuel Suárez, que os he dicho que es el catedrático que ha escrito el libro este de la katana, que es una novela histórica, y dice él que la ha vivido. Que dice que cuando Caballero Bonal, es que hay una escultura en Coria del Río, hay una escultura que le hicieron al Japo, y Naruhito vino a ver. Bueno, a verla. Bueno, nuestro Caballero Bonar, que es un poeta maravilloso, visitó la escultura de Hasekura, Tunenaga o algo así, o Sunenaga. Es que tiene apellidico, con razón le pusieron Japón. En Corea del Río, a orillo del Guadalquivir, lo que dijo es, más que historia, lo que aquí se contiene es pura literatura. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Porque aquí tenemos norteafricanos, tenemos vikingos, ya está, fin de la historia. Entonces, cuando viene gente de América también, con esos rasgos tan bonitos, con esos pómulos tan altos, no sé, esas mezclas, y nos vienen los japos, pues qué novedad, que hay más gente diferente. Bueno, las palabras del escritor le hicieron mella a este catedrático, que es descendiente al político y catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Olavide, que se jubiló en el 2015. Y dijo a él, voy a escribir yo el libro. Y lo que ha hecho es convertir la historia de los samuráis que visitaron Sevilla en el siglo XVII en una novela histórica que se llama La katana perdida. Porque ellos, me parece que, no sé si es cuando fueron a ver al rey o al papa, les regalaron una katana y otra cosa, que son dos, como un cuchillo más pequeño, que son dos objetos de lucha. Bueno, esta novela la ha publicado recientemente la editorial Renacimiento. Qué bonito el nombre de la editorial. Dice él, me jubilé en 2015, el 2016 publiqué un libro de relatos. Aquello era Doñana.
donde hablaba de la transformación de la marisma, la desaparición de la pesca, el papel que el propio río jugaba en la sociedad en mis años juveniles. El profesor Juan Manuel Rubio Recio, catedrático con el que me formé, me lo presentó junto a Manuel Sanlúcar, que me dijo: no sé si te va a gustar lo que voy a decirte, pero este es el mejor libro de geografía humana que tú has hecho. Luego escribí una novela con carácter histórico, Los caminos de la orilla, sobre la emigración. Y finalmente me metí con esto porque el mundo de los japoneses se ha ido metiendo en mi vida, ocupando la mayor parte de los espacios. Bueno, en efecto, le han dado la medalla al sol naciente. El emperador se lo entregaron allí en Sevilla. Las conexiones históricas culturales realmente entre Japón y las tierras del sur de España, la comunidad de apellidados Japón como él, que es Suárez Japón, en Coria del Río, que es el corazón de Sevilla, no le pega nada. Bueno, han atraído en los últimos años el interés del escritor, autor del libro de referencia como japonés y japoneses, a orilla del cual escribir en 2007. Bueno, entonces, de Sendai a Coria del Río, historia japonesa, no, de Japón y japoneses, 2014. O La trastienda de Virginio, que es Memoria Gráfica de 2018. Asimismo, ha participado como autor invitado en la magna obra de Japón, Archipiélago de Cultura 2021. Es fundador y vicepresidente ejecutivo de la asociación, se me está yendo la luz, de amistad hispano-japonesa, Hashikura. Y en 2016 el gobierno de Japón le otorgó la Orden del Sol Naciente, que es la distinción más alta que ellos dan a un extranjero que ayudan a la amistad hispano-japonesa. Bueno, pero la ficción narrativa era un reto muy diferente que él tenía pendiente a todo lo hecho antes. Ahora se trataba de contar el viaje del noble japonés Hasekura Tsunenaga desde el puerto de Sendai hasta España en 1613, acompañado del monje franciscano español Luis Sotelo y de un nutrido séquito de samuráis y comerciantes nipones, con el objetivo de establecer relaciones políticas comerciales con la corona española, que entonces era la potencia mundial, entre otras, y que entre todos estaban luchando por tener esas vías marítimas de intercambio, porque Japón era un lugar rico. Bueno, y ellos querían acrecentar también el cristianismo en su país, como siempre los españoles, haciéndolo a todo el mundo cristiano. Dice, cuando Hasekura, dice él, el Suárez Japón, dice que cuando Hasekura viene a Sevilla, el presente de amistad que le entrega al asistente de Sevilla es una carta que desaparece y no se encuentra. La katana también ha desaparecido en la revolución de 1868 y el otro cuchillo, lo sé, me estoy acordando ahora. Cuando Hasekura viene a Sevilla, el presente de amistad que le entrega al asistente de Sevilla es una carta que desaparece y no se encuentra hasta bien entrado el siglo XIX, y una katana, el arma síntesis de la lucha de los samuráis, pero que descubrí entre las miles de lecturas que hice y sigue haciendo sobre Japón. Había un tipo de katanas que no tenía tanto carácter de arma como la de pieza de orfebrería y que los japoneses entregaban en las recepciones oficiales. Esta katana llega a Sevilla, desaparece también y nunca vuelve a encontrarse. Este es el punto de partida de una trama en la que he mezclado el tiempo, el pasado, el presente, de la mano de un investigador español que trabaja en Japón y viene a indagar este asunto. En ella el escritor ha tenido que combinar rigor científico e imaginación. La novela es un producto de ficción, pero si es histórica, tiene que ser respetuosa con los hechos. Incluso él es historiador, incluso añade un apéndice bibliográfico con los textos fundamentales sobre los cuales me he basado. ¿Cómo se nota el rigor científico? Leí hace algún tiempo, quizá en Juan Eslava Galán, que el concepto de novela histórica es complicado, porque la novela es cualquier estudio al que puedes llamar como tal, e histórica significa no tanto la búsqueda de la verdad como de la verosimilitud. A mí me encanta. La fabulación no puede ir contra los hechos reales. ¿Y el por qué en Coria del Río? Dice él, esta gente viene a Coria en un momento bueno, en el que el pueblo es el antepuerto de Sevilla. Aquí se complementan las cargas y se descargan para que el barco pueda entrar a puerto. Debió de haber una actividad muy grande. El primer pueblo, claro, es que ahora mismo Sevilla es la capital de América, es donde se hacen todos los cambalacheos. Dice, el primer pueblo era Sanlúcar la Mayor y el segundo era Coria. El hecho de que partieran de aquí y también regresaran fue determinante. Nadie sabe cuántos se quedaron ni dónde. Pero como los propios japoneses han afirmado, nuestro apellido Japón solo puede tener un origen y es la conexión de aquella época.
Eso hace que una parte de la trama la centre en el eje Sevilla-Coria. Pero para que el lector sepa quién es Hasekura, todo está filtrado a través de la figura de Heiki Hayashisha, embajador japonés que estuvo aquí del 81 al 84 y volvió a Sevilla como jefe de la delegación que acompañó al príncipe Naruhito en el año 1992 con motivo de la Expo. Toma ahí. Bueno, elogiado por autores de reconocido prestigio como José Calvo Pollato, Fernando Iwasaki, Suárez Japón, nuestro escritor, no tiene duda de que La Katana Perdida no será su última novela sobre Japón. Dice, escribo sobre todo porque estoy jubilado. He tenido un accidente aórtico, pobrecito, del que me he recuperado por suerte, pero necesito tener una actividad creativa e intelectual. Decidí cerrar la maleta de la geografía humana. Me jubilé en 2015 y me dedico ahora a leer, a escribir y a lo que me gusta. Necesito una tarea por delante que me anime a salir de la cama por la mañana y mantenerme activo y vivo. Estoy trabajando en algunos relatos, pero sin plazo y sin prisa. Lo que quiero es tener tareas por hacer. Me ha encantado. Suárez Japón. Que tengas suerte con la novela. Hasta mañana.